Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, para nosotros es un inmenso placer estar también por este canal comunicándonos con ustedes. Vamos a brindar un espacio en el cual pretendemos darle información importante a nuestros agremiados. Les pedimos por favor que nos permitan unos minutos para dar inicio a la actividad. Gracias por su comprensión. Pedro, ya te estoy aceptando para que podamos estar conectados. Ok, perfecto. Hola Pedro, muy buenas tardes. Saludos, ¿cómo estamos, Wilfred? Feliz tarde. Muy bien, excelente. Bueno, Pedro, gracias por aceptar esta invitación para esta actividad en la cual lo que pretendemos es dar información relacionado con un tema que nos atañe muchísimo en el ámbito gremial, en el ámbito profesional, y que lo que pretendemos es brindar un granito de arena para el conocimiento y el manejo de toda esta información por parte de los agremiados. Y bueno, estamos seguros que este va a ser el primero de muchos otros programas y muchas otras actividades que tendremos que desarrollar a lo largo de este año para de la mejor manera posible se entienda hacia dónde va enfocado este requerimiento o estas instrucciones que se nos han emanado a través de la circular 004409 emanada de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Bueno, estamos ya próximos a darle inicio, Pedro, a la actividad. ¿Tú me escuchas bien, Pedro? Sí, perfecto. Excelente. Ok, perfecto. Bueno, estamos esperando unos minuticos para que se conecten algunos otros colegas, que estamos bien seguros que este tema les va a interesar mucho. Fíjate, hasta ahora en estos momentos tenemos conectados más de 20 personas y vamos a brindar ese espacio. Igualmente, de antemano pedimos disculpas por Lourdes Pulido, quien estamos seguros se va a incorporar en unos minutos. Ella está en una reunión y estamos atentos y agradecemos muchísimo el tiempo que también nos van a dispensar. Yo creo, Pedro, que pudiéramos dar un inicio con esta conversación de este tema sobre lo que es la responsabilidad que tenemos a nivel gremial con las gestiones de minimizar el riesgo de las actuaciones de la delincuencia organizada en nuestro país. Entonces, ¿qué te parece si nos damos un pequeño paseo por allí como un tema introductorio? Perfecto. Sí, bueno, esta materia de prevención y control de legitimación de capitales ya estamos próximos a arribar a 30 años de las primeras normativas que, por supuesto, iban dirigidas al sector financiero, entendiendo que es en nuestro sector donde finalmente van a confluir todos esos capitales en ocasiones de origen ilícito o destinados para actividades como el financiamiento de actividades terroristas, ¿no? Pero vemos con mucho agrado que progresivamente se han ido sumando más y más sectores a esta lucha tan importante, eh, aparte del sector bancario, el sector seguros, casas de bolsa, casinos, últimamente también se ha incorporado, el sector turismo, ha tenido mucha actividad en esta materia. De igual manera,
la normativa establece como sujetos obligados a concesionarios de vehículos, todo lo que es el sector valores. Y bueno, finalmente suman a lo que llaman a las APNFD, que son las actividades profesionales no financieras designadas, donde están entonces contadores, economistas, abogados y administradores cuando efectúan actuaciones específicas que menciona la norma, ¿no? Y lo que se busca con esta normativa es generar alertas. Ya desde hace mucho tiempo los países, bueno, más desarrollados entendieron que no basta con reprimir a la delincuencia organizada, sino que también hay que hacer preventivos y sobre todo evitar el riesgo de contagio, no facilitarles la gestión de legitimar capitales, lavar dinero, sino que cada vez es bueno ponérsela como que más difícil, ¿no? De eso se trata un poco esta materia, que entre todos podamos dar alertas, entendiendo que son una minoría los que están operando desde la ilegalidad, pero que usan los canales formales legítimos, e inclusive, bueno, a veces por desconocimiento, involucran a profesionales de nuestra rama contable, por desconocimiento de los riesgos a los cuales se exponen, y les facilitan la creación de empresas, la constitución de presentación de balances, de informes de auditoría, donde tal vez aparezcan una opinión limpia, pero resulta que eso después va a ser utilizado para constituir algún negocio ilícito, ¿no? Entonces ahí todos somos corresponsables, ¿no? No tanto porque sea una obligación de la norma que nos señala como sujetos obligados, sino, oye, como un deber ciudadano, entendiendo que, bueno, quien está actuando de manera ilícita, lo mejor es excluirlo, ¿no? Y evitar facilitarle para no ser cómplice por desconocimiento en ocasiones en esta materia. Exacto, Pedro. Y bueno, de antemano, pues te agradezco nuevamente tu deferencia en los minutos que nos vas a brindar para compartir. Quiero expresar en primera instancia a Pedro López, contador público, agremiado en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, oficial de cumplimiento de una importante institución del sector financiero. No voy a decir la edad porque no me corresponde, pero sí Pedro ha hecho una pequeña referencia a estos 30 años que ya tiene todas estas normativas, y estas normativas, más allá del tiempo, ¿no? Es la formación que hemos tenido muchos profesionales en un campo tan importante. Desde el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda ha sido una preocupación este tema en la actual Junta Directiva desde siempre, porque hemos tenido a bien informar y entender mucho de lo que está en el día a día en esta materia. En mi caso particular, soy el secretario de Estudio de Investigación, Wilfred Rodríguez, y he tenido una también paralela carrera como la que ha tenido Pedro en esta materia de prevención y control de legitimación de capitales. Y como dicen por allí, eso no lo podemos sacar de un pote de humo, sino de muchos años de trabajo y de dedicación, y eso nos permite a nosotros estar aquí atentos a poder brindar esta información. Ya Lourdes se está conectando, ¿ok? Ya por acá le estoy dando la entrada, y es importante para todos nosotros conocer también estos aspectos técnicos, operativos, porque esta normativa nos viene a traer una serie de gestiones que tenemos que hacer. Y vamos a ir dándole algunos tópicos importantes. Quiero dejar también acá de una vez la invitación a que nos visiten en nuestra página del Colegio de Contadores Públicos de Miranda, www.ccpm.org, y también a través de nuestras redes sociales. Allí nosotros hemos creado una sección especial que la llamamos riesgo. Está abierta, cualquier persona puede entrar en nuestra página www.ccpmiranda.org, y allí en la parte donde dice riesgo, usted va a poder tener información importante de lo que es este tema, porque ha sido, como le hice referencia, una preocupación de nosotros desde hace mucho tiempo. Allí va a encontrar las leyes, va a encontrar algunos aportes que hemos realizado. Hemos también realizado artículos en la revista que tenemos. Realizamos hace algún tiempo atrás un programa de criterios bien importante también. Allí está eso a la disposición de todos ustedes,
en nuestra página del canal de YouTube. Entonces, Pedro, vamos ya, Lourdes, no sé qué le pasó, le había dado para entrar, pero no entró. Lourdes, te agradecemos. Te estoy viendo. Ah, ¿me estás viendo? Ah, bueno, soy yo entonces el que no te tengo aquí en la pantallita. Qué bueno, Lourdes. Bueno, vamos a darle también la bienvenida a Lourdes Pulido, también licenciada en Contaduría Pública, y por eso quisimos que este espacio estuviera enmarcado en profesionales de la Contaduría Pública con muchos años de experiencia en este tema, que ocupan posiciones importantes en la actualidad. Lourdes y Pedro forman parte del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela. Así que experiencia, conocimientos, hay bastante. Y más allá de los conocimientos y de la experiencia, también hay la preocupación por la divulgación de este tema. Y entonces vamos a darle pues ya de una vez un preámbulo a toda esta normativa. Y yo creo que por donde tenemos que comenzar es por conocer todos qué es la UNIF, que es la que emite esta circular. Pedro, Lourdes, a ver, ¿qué nos pueden decir sus comentarios sobre la conceptualización de qué es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera? Adelante, Lourdes. Okay. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es el órgano encargado de centralizar a nivel nacional todos los reportes de actividad sospechosa que emiten los sujetos obligados de todo el sistema nacional. Seguros, bancos, casinos, o sea, todas las personas que pasan a ser sujetos obligados deben enviar sus reportes de actividad sospechosa a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Adicionalmente, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es el órgano encargado de organizar ejercicios de tipología para todos los sectores que nombré anteriormente, en donde van mencionando las tipologías que durante el año se presentan de manera regular de acuerdo a las evaluaciones que ellos han hecho de esos reportes de actividad sospechosas que envían los sujetos obligados. ¿Qué hace la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera? Una vez que recibe los reportes de actividad sospechosa de cada uno de los sujetos obligados, pues hace un análisis 360. ¿A qué me refiero con esto? Si un banco A reporta al cliente Pedro Pérez, él se encarga de hacer la investigación de ese cliente Pedro Pérez en todo el sistema completo, para poder identificar completamente toda la investigación. Genera un informe de inteligencia, y ese informe de inteligencia es el que le envía a los órganos de control, llámese Ministerio Público. Sí. Excelente, Lourdes. Importante. Muy bien. Ese es el principio. Adelante, Pedro. Sí, complementar que en cada país existe una unidad de inteligencia financiera. Y precisamente, fíjense, esta materia es para combatir el auge de la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Y entendemos que cada vez que hay una confiscación de bienes a una de estas organizaciones, generalmente están más de un país involucrado. Entonces, estas unidades son las que se ponen en contacto para rastrear los fondos de estas organizaciones y finalmente ir tras las personas y los bienes, que es lo más importante en esta materia, ¿no? No solamente desmantelar a la banda metiendo preso a los delincuentes, sino confiscarle los bienes, que es lo que realmente debilita la delincuencia organizada transnacional. Exactamente. Bueno, ya he esbozado este primer concepto porque es el ente emisor, y ustedes están viendo ya la importancia que tiene esta institución. Es importante entonces seguir adelante, y esta circular habla de señales de alerta, ¿ok?, a contadores públicos, economistas, abogados en el libre ejercicio profesional. Entonces, a mí me gustaría comenzar también en esta parte, a que ustedes más o menos nos den algunos esbozos de qué se considera como una señal de alerta en el día a día de las actividades de un contador público. Sí, está bastante completa la guía publicada por la UNIF, ¿verdad? Que me sorprendió la cantidad de detalles que allí contiene. Fíjate, muchas veces, bueno, nosotros del sector bancario, sobre todo nuestros alertas están vinculados por los flujos injustificados en la cuenta del cliente, ¿no?
tal vez poniéndonos en los zapatos de un contador, es precisamente ver esa diferencia que hay entre los activos que muestra a una fecha determinada con relación a otro periodo. ¿Por qué una empresa tuvo un crecimiento económico tan desproporcionado si tal vez estaba ubicado en un sector de la economía que no está en auge, ¿no? O tal vez negocios de reciente constitución, que generalmente lo que dan es pérdida en sus inicios, porque entonces está siendo más rentable que otro negocio similar, y uno puede ahí comparar. Bueno, el contador seguramente tiene varios clientes relacionados a un mismo negocio. Puedes comparar por qué uno es más rentable que otro. Puede ser que esté entonces siendo infiltrado por capitales de procedencia ilícita, que esté siendo utilizada como una empresa de fachada, de maletín, para incorporar capitales que luego van a ser legitimados. Eso en principio creo que es interesante ver lo que no tenga una justificación razonable en cuanto a las cantidades, la frecuencia de las operaciones. Creo que es un indicador importante. También el tema, lo que hemos estado en esta semana evaluando, el tema de los beneficiarios finales. ¿Quiénes son las personas que están detrás de una persona jurídica, de una empresa? Generalmente no se espera encontrar a, bueno, personas naturales y cada quien con un grupo de acciones que puedes identificar cuál es el que tiene una posición mayoritaria de esas acciones, y tú vas a determinar que ese es el beneficiario final. Pero cuando empiezas a ver que detrás de una empresa los accionistas aparecen otras empresas, y cuando pide la documentación de esas otras empresas, otra capa más de empresas. Entonces ahí uno piensa, ¿será que la persona natural se está escondiendo detrás de tantas capas de esos velos jurídicos? Más complica cuando te das cuenta que esas empresas que aparecen como accionistas a lo mejor no están domiciliadas en el país. Entonces, en la medida que veamos esas estructuras jurídicas complejas, hay que tener una señal de alerta adicional, ¿no? Y para eso lo que hacemos es calificar con base a riesgo a nuestros clientes. También depende de la actividad económica a la que se dedica. Obviamente que un automercado tal vez justifique el manejo de fondos, tal vez justifique los volúmenes, pero si es una empresa tal vez inmobiliaria, en este momento a lo mejor no hay un flujo de, digamos, de venta de inmuebles importante. O, digamos, una empresa relacionada con el ramo de las joyerías, piedras preciosas, tal vez un negocio que por estos momentos no va a ser tan rentable. ¿Por qué moviliza cifras tan importantes en sus cuentas? Eso creo que por allí vienen los señales de alerta, pero la guía está bastante completa. No sé si Allí también tendremos que irnos al revés. No es solo ver una empresa que tiene excesivo movimiento o que incrementó su movimiento, podemos ir al revés, porque recordemos que hay delitos como evasión fiscal, y esto sucede cuando una empresa deja de reportar en sus estados financieros movilización. Entonces, si ustedes ven que una empresa que constantemente están revisando de la noche a la mañana baja todas las cifras de su balance, y ustedes observan que tiene la misma operativa que ha tenido en semestres anteriores, allí también eso sería una señal de alerta. Exactamente. Y eso es bien importante, porque la normativa lo que habla es esto: señales de alerta, elementos que más adelante quizás podemos esbozar, cualitativos y cuantitativos, que nos puedan llamar la atención de algo que pueda convertirse en una cosa inusual. Y esto es necesario porque de alguna manera de una señal de alerta se puede generar lo que se conoce como el RAS, el reporte de actividades sospechosas. Y acá me gustaría muchísimo pues que desglosáramos este mito que puede crearse, porque ya he escuchado colegas diciendo que esto se puede convertir en que nosotros vamos a estar divulgando información confidencial sobre el cliente, o que más allá vamos a ir a hacer otro tipo de actividades que pueden poner en riesgo inclusive la confidencialidad y el manejo del cliente. Y en función de esto, hay muchos que dicen que no le van a prestar atención, que después vamos a hablar de las consecuencias que esto puede traer,
¿ok? O que no ven el por qué tienen que convertirse ahora en policías, en agentes investigadores, en miembros de algún organismo de investigación nacional o transnacional, y que más allá de eso pueden estar aplicando otras terminologías que, bueno, ustedes saben cuál es la que se pueden estar imaginando de chismoso para arriba. Entonces, es necesario ver el contexto que tiene un reporte de actividad sospechosa en función de lo que pueda derivarse de lo que ustedes han comentado de una señal de alerta. Entonces, esbocemos un poco el tema de lo que es el reporte de actividad sospechosa. Sí, creo que es importante comenzar diciendo que no es una denuncia penal. El reporte de actividad sospechosa es simplemente una noticia administrativa. Es eso, una alerta. Es simplemente decir, oye, aquí en mi ámbito de trabajo estoy viendo algo inusual. Y uno pone esa información del lado de la UNIF y son ellos los que finalmente van a hacer la investigación. Nosotros no somos policías, nosotros solo estamos cuidando la imagen y reputación de nuestra institución y evitar que la delincuencia organizada utilice los canales, los productos, los servicios de las entidades bancarias. Igual un contador debe evitar ser utilizado por personas que estén asociadas con estas actividades delictivas porque va a ser un riesgo reputacional para él. Y es lo que procuramos nosotros, mantener alejado a ese tipo de personas de nuestra clientela, ¿no? Y es solamente eso, una alerta. Nosotros no vamos a hacer una declaración ante Fiscalía. Fíjense, la UNIF funciona como un muro de contención entre la Fiscalía y en este caso la entidad financiera, o en este caso ante el contador público. O sea, un fiscal nunca va a llamar a un contador público si ha hecho un reporte de actividad sospechosa. Lo puede llamar si dejó de hacerlo, si por omisión no alertó sobre algo que era evidentemente sospechoso. Esa sería una de las grandes diferencias. Sí. Oye, Pedro, qué importante es esto que acabas de decir. Y voy a resaltarlo con letras mayúsculas, porque lo que tú dices es totalmente cierto. El hecho de no generar el reporte de actividad sospechosa es el que puede ser el factor motivador para que el fiscal lo llame a usted. Pero el hecho de que usted cumpla con lo que está en las directrices emanadas de la UNIF y realice el procedimiento de la actividad sospechosa, de alguna manera lo libera porque usted está haciendo una gestión adecuada. Lourdes, creo que ibas a agregar algo. Sí, que como contadores debemos aprender a separar entre las palabras inusual o sospechoso. No todo lo que sea inusual quiere decir que yo lo voy a reportar. Lo que sea inusual, yo pido información adicional y básicamente eso está asociado al análisis que tiene que hacer el contador de la documentación que solicita para hacer un balance o para emitir alguna opinión sobre unos estados financieros. Si dentro de la información que a mí me suministran no me soportan evidencias para yo considerar que eso no es inusual, sino que forma parte de la operativa misma de la empresa, allí se convierte en sospechoso. Es allí donde yo levanto la mano. Exactamente. Y fíjense, con esto ya caemos en lo que de alguna manera, dentro de la circular, reitero, estamos tocando el tema de la circular 04409 emanada de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera el 10 de noviembre de este año. El segundo aspecto que habla es el basamento legal. Y a mí me parece importante que en este espacio nosotros toquemos lo que establece aquí en el artículo 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me voy a ir más adelante para no hacerlo tan largo la lectura, pero sí manifiesta que adicionalmente en el numeral quinto de las disposiciones transitorias se establece lo siguiente: la ampliación de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de abogados o de abogadas, auditores externos o auditoras externas y otros profesionales u otras que actúen en complicidad para cometer delitos tributarios, incluyendo periodos de inhabilitación en el ejercicio de la profesión. Entonces, este punto creo que es neurálgico, es importante resaltarlo para que se vea la gestión que tenemos que hacer como contadores. Sí, Wilfred, es importante que el contador entienda. Nos pasó también a nosotros en un principio cuando comenzamos esta materia por allá en los años 90, ¿no?
uno decía, oye, y voy a reportar a mi cliente. Era como que una infidelidad, oye, el cliente está confiando en mí y yo voy a hacer un reporte de actividad de su sospechosa de sus transacciones. Y hay que entender que quien esté del lado delictivo a lo mejor es un 1, un 2% de mi clientela. El 98%, 99% de mis clientes son gente que trabaja apegado a la legalidad y son honestos. Y tal vez en el trabajo que llevamos a cabo lo que vamos a demostrar es eso. Yo quiero demostrar que es un cliente que está trabajando apegado a la legalidad. Cuando no puedo demostrarlo, por excepción, es que yo voy a hacer un reporte de actividad sospechosa. Pero lo que sí no puedo es decir que no voy a reportar a nadie porque, o sea, sentir que no es mi trabajo. Como les digo, esto más que una obligación, una imposición de la norma, es una actividad que nos va a proteger a nosotros de ser señalados y también, digamos, es un deber ciudadano porque tú vas a alertar al Estado sobre cosas que pueden afectar, digamos, la tranquilidad, la paz, digamos, el buen vivir de nuestro país. Entonces, creo que hay que estimular a los contadores, a nuestros colegas, a que hagan reportes. Por excepción, cuando vean que un cliente no está pegado a la legalidad en su transaccionalidad. Muchas veces nos decían en la banca, Wilfred, tú también estuviste por este lado, ustedes son un freno para el negocio. Escuchábamos muchas veces esos términos, decimos, mira, no somos un freno, usted puede ir a la velocidad que usted quiera. Yo solamente soy el fiscal que le voy a decir con qué se va a estrellar y lamentablemente yo estoy montado en el mismo vehículo que usted está montado. Entonces yo quisiera que usted evite a ese tipo de clientes y por lo menos reportarlo. Porque esa es otra cosa, la normativa no me dice que deje de prestarle servicio, solo me dice, si usted ve que hizo algo inusual, repórtelo. Y ahí quedaría. O sea, no es que me estoy cerrando el negocio. Usted si quiere le presta el servicio, pues también, digamos, confrontar con alguien que usted cree que puede estar haciendo algo ilegal, con una persona que puede ser un delincuente potencial, también le puede exponer. Entonces, hagamos el trabajo, igual le abrimos una cuenta en el banco, pero yo cumplo con reportar la actividad sospechosa. El Estado se encargará de determinar si es o no una persona que está asociada con delincuencia organizada o no. Nuestra responsabilidad es decir, estoy viendo algo que pasó de ser inusual a sospechoso. Levanto la mano. Exacto. Y es importante el tema de, fíjense lo que decía Lourdes de la unidad de inteligencia financiera, que ella se encarga de hacer una validación en toda la economía. Todos los sujetos obligados reportan a la UNIF. Si yo reporto a un cliente, esa unidad de inteligencia financiera va a ver, oye, ¿qué otro banco lo reportó? Imagínense que tenga un reporte de otro banco, que tenga un reporte de un bingo, de un casino, de un hotel, que los hoteles están ahora haciendo también reportes de actividad sospechosa, que tenga un reporte del sector de criptomonedas y que tenga un reporte elaborado por un contador público. Obviamente a esa persona hay que investigarla a profundidad y de manera inmediata. Entonces a lo mejor ahí estamos evitando un delito, estamos evitando que haya víctimas tal vez de un acto de corrupción o víctimas de una actividad de terrorismo o cualquier otro delito grave en esta materia. Exacto. Bueno, fíjate, igualmente en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, la LOCDO, que es un instrumento importante y que se debe convertir en parte indispensable en el desarrollo profesional del contador público y va más allá. Nosotros inclusive hemos llegado a pensar de que dentro del peso universitario debería estar ya existiendo este tema para preparar a nuestro futuro colega en cómo minimizar esto. Y esto viene agregado a que en esa recomendación 22 que Pedro hizo referencia, que habla de las actividades y profesiones no financieras, APFND, término que resalto y que es importante que empecemos a conocer, también se hace referencia a una serie de actividades que son consideradas como sujetos obligados. Y esto es tomado en cuenta en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la LOCDO, en el artículo 9, en el numeral 9. Específicamente habla de contadores, abogados y economistas que hagan algunas de las siguientes gestiones.
compra y venta de bienes inmuebles, administración de dinero, valores y otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorro o valores, organización de aportes para la creación, operación o administración de compañía, creación, operación o administración de personas jurídicas y estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. Entonces, estos aspectos nos tocan directamente porque el ejercicio libre de la profesión también conlleva una serie de riesgos y eso es un poco lo que hemos venido acá en estos primeros minutos enmarcando, los riesgos a los cuales podemos estar expuestos y estas señales de alerta que nos pueden dar los clientes. Entonces, en función de esto, se hace necesario entender que tenemos un cliente que vamos a conocerlo o que va a llegar a nosotros y tenemos que aplicar lo que ustedes dentro de la banca ya manejan, que es la política que conozca a su cliente, y vamos a comenzar por el momento de la aceptación. Wilfred, ¿okay? ¿Acepta Lourdes, Wilfred, que se le apagó el teléfono? ¿Acéptala nuevamente? Ok, perfecto, gracias, pero en lo que demande la invitación, con todo gusto la vuelvo a aceptar. Entonces, ya hacía referencia a esto. ¿Ah? Entiendo que ya lo envió. Hacía referencia, ok, ya no me he llegado. Hacía referencia a este punto, que es la necesidad de entender el reporte de actividad sospechosa y cómo podemos verlo en función de las actividades que establece el artículo 9, numeral 9 de la LOCDO. Adelante, Pedro. Estoy esperando a Lourdes por acá. Si quieres, vuelve a hacerme el planteamiento que estaba leyendo, que Lourdes estaba escribiendo por chat. Ok, hacía referencia a lo que establece el artículo 9 en el numeral 9, ¿ok? Apegado a lo que tiene que ver con la recomendación 22 del GAFI. Y todo esto se enmarca en las gestiones que tenemos que hacer. El cómo consideras tú que debería ser esa política, conozca a su cliente en el momento de la aceptación. O sea, cuando comienza la relación con el contador público en este caso. Sí, fíjate, y bueno, la experiencia bancaria creo que es importante en este sentido. Acá el desarrollo de la política conozca a su cliente está, bueno, ha madurado bastante y es, en principio tener la identificación plena de esa persona. De esa persona, que después yo lo comparo con lo que trance a través de la entidad bancaria. Creo que ahí el símil puede ser con el contador, recabar de mis clientes la mayor cantidad de información posible, su actividad económica, tipo de negocio que maneja, los volúmenes de ventas que pueda tener, el volumen de activo que pueda manejar y que sea consistente con las actuaciones posteriores que yo vaya a desarrollar con él. Cuando yo veo un salto importante en alguno de, digamos, de la documentación o de las actuaciones que él quiere que yo haga para él, ahí tengo que hacer un llamado de atención también y pedirle una justificación. Vale mucho y se ha popularizado mucho el tema de las declaraciones juradas. Eso puede ser un salvoconducto para el contador público. Tener una declaración jurada de origen y destino de fondos, donde él me declara que sus fondos provienen de una actividad legítima. Si de un periodo a otro el aprecio que él tiene un crecimiento desproporcionado en sus negocios, tengo que pedirle una explicación. A lo mejor me va a decir, bueno, esta capitalización de la empresa la hice por la venta de un inmueble. Oye, necesito que me des copia de ese inmueble, de esa compraventa de inmueble. Si está manejando mucho efectivo en su negocio, habría que evaluar si efectivamente la naturaleza del negocio da para que él esté recibiendo efectivo y si es en moneda extranjera, de igual manera, debe haber una explicación clara. En la medida que yo vea cosas inusuales, tendré que irme blindando más con él. Tengo que hacer una debida diligencia intensificada adicional a ese cliente para yo también salvaguardarme y demostrar a la hora de algún inconveniente, mira, yo hice más allá de lo que me dice la norma básica. No solamente tengo su cédula, no solamente tengo identificado a qué se dedica, sino, mira, tengo aquí estas declaraciones juradas sobre el origen de sus fondos, sobre sus negocios. He visitado su negocio,
conozco y sé que tiene inmuebles, tiene inventarios, tiene personal, no es una empresa fachada. Eso es importante manejarlo. Estábamos hablando de señales de alerta, Lourdes, y debida diligencia del cliente. Tenemos Allí, como contador allí público. recuerdo mucho el evento que tuvimos la vez pasada en donde Wilfred decía que bueno, que cuando somos contadores recién graduados, todos queremos firmar un balance, una certificación de ingresos, y si aparece cualquiera y no, sí, yo te la hago. ¿Y cuánto es? Es tanto. Pero uno con esa ansiedad de empezar a firmar y emitir esas hojas certificadas, a veces no mide el riesgo de a quién le vas a firmar esa certificación. Y recordemos que cuando hacemos las investigaciones, tanto de las instituciones financieras, de los seguros, cualquier sujeto obligado, siempre entra en la verificación de información, y una de las cosas que primero solicitamos es: dame certificación de tus ingresos. Y en el momento en que el contador emite esa certificación de ingresos, se hace corresponsable de esa justificación que ese cliente está dando a esa institución financiera o a ese sujeto obligado que está solicitando la información adicional. Sí, mira, y eso es tan importante en el momento de iniciar la relación, que es un poco lo que estamos acá hablando, ¿no? Que hay que estar muy claro de que cuando usted llega a una institución bancaria, de seguros, de mercado de valores, ¿verdad? Hay una serie de información, de datos que se le solicitan al cliente, ¿no? Y se llena en un documento que se conoce como la ficha de identificación del cliente. Y de allí se deriva, pues, la solicitud de los soportes que debemos de hacer. En el caso de los contadores públicos, muchas veces la relación comienza con un: hola, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, el mucho gusto si acaso, porque en muchos otros casos conocemos que la relación comienza por una llamada telefónica: me dijo un primo, me dijo un hermano, un vecino, que tú eres contador público y yo necesito una actuación. Y entonces, en función de eso, pues uno le pide los datos básicos y le pide los datos bancarios, ¿no? Para entonces uno mandarle y poder recibir la transferencia. Y allí se conforma y hasta ahí llega el tema. Pero esto que ustedes están mencionando es importantísimo, porque las normas han cambiado sustancialmente. Uno de los primeros aspectos es que las certificaciones de ingresos ya han dejado atrás. Hoy en día tenemos una normativa que se ha actualizado y que es necesario, es importante que todos nosotros lo manejemos, y es en función de esto donde tenemos que estar bien atentos en lo que es el atestiguamiento de ingresos. Y de allí tenemos que hermanar esfuerzos, los colegios de contadores, la federación, las instituciones, para que hablemos todos un mismo lenguaje. Y esto es parte de estas buenas prácticas que deben de existir. Si bien es cierto, ya allí hay un desfase, porque no hay una ficha de identificación de clientes que tenemos que tener los contadores. Yo me permito nuevamente hacerles referencia a que pueden visitar la página www.ccpmiranda.org en la sección de riesgo. En algún momento, ¿ok? Nosotros, Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, cuando tuve la oportunidad de ser el coordinador del Comité de Prevención y Control de la Estimación de Capitales, diseñamos unos modelos de ficha de identificación del cliente para personas naturales y personas jurídicas. Eso está abierto. Cualquier colega a nivel nacional puede entrar allí a esa sección y puede descargar estos dos instrumentos que he mencionado, que no es más que sencillamente pedirle la información básica, elemental al cliente, y ya usted tiene allí un primer elemento. Ya después vendría lo que son los soportes que tanto Pedro como Lourdes han hecho referencia y van a permitir hacer esto. Y de allí nace el comenzar la relación, me va a permitir a mí generar lo que estamos hablando, las señales de alerta. Esta circular que ha tenido a bien emitir la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, su directora general, Carmen Glob, trae consigo una serie de elementos que hablan de señales de alerta cuantitativas y señales de alerta cualitativas. Yo no me voy a pasear y les voy a pedir a ustedes que nos pasemos por cada una de esas señales de alerta, porque aquí tendríamos para hacer, pues, no sé cuántos programas de este tema.
Pero sí me voy a ir rapidito a algunas de ellas que hablan, por ejemplo, una me dice, clientes categorizados como PETs, ¿ok? Y dice más allá que traten de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los documentos o que no justifiquen el origen de los fondos o su comportamiento transaccional, no guarden relación con su perfil financiero. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué entendemos como un PETS, ¿ok? Que también hay una circular bien específica de ello, y después hablamos un poquito de estos elementos que habla esta señal de alerta denominada como señal de alerta cuantitativa. A ver, ¿qué nos cuentan? Perfecto. Fíjense, el término PEPS, persona expuesta políticamente, ¿no? Y obviamente es un término que nace para, en esta materia, apuntar directamente a prevenir los delitos asociados a la corrupción pública y privada, ¿no? Y básicamente poder identificar a las personas que tengamos como clientes que a su vez desempeñan un cargo público de nivel. Tienen, la normativa habla de cargos, digamos, de relevancia, que tengan poder de decisión en las empresas o en los entes públicos. Es importante entender si tenemos algún cliente que tenga esa condición como persona natural o alguna empresa y sus accionistas tengan esta condición de PEP. Es importante que lo manejemos porque eso me va a indicar que puede haber un riesgo adicional. Y en base a eso tengo que hacer una debida diligencia intensificada adicional, digamos, a esa persona, a ese cliente, y estar atento a cualquier alerta en esta materia. Esa es la definición de PEP, persona expuesta políticamente. Lamentablemente no hay una página donde podamos consultar si es PEP. Tenemos que preguntarle a la persona, pero también podemos observar, digamos, dónde se desempeña, cómo viste, cuál es su carnet, su nómina, quién se la paga y, bueno, un poco conocer su entorno. Y ahí tal vez podemos conocer si es una persona que está vinculada con algún cargo público o trabaja para alguna empresa que les preste servicios a entidades públicas. Y bueno, ahí obviamente pudiera haber una probabilidad adicional de que puede estar asociado a actividades inusuales si es que no puede demostrar la legalidad de todas sus operaciones. Allí lo otro que debemos considerar que un PEPS no se analiza como PEPS por sí solo, sino tenemos que analizar al PEPS y su relacionado. Y cuando hablamos de PEPS y relacionados, hablamos de familiares por grados de consanguinidad, entran hermanos, tíos, esposas, hijos, etcétera, y también por relacionamiento. Si yo soy PEP, si yo, por ejemplo, llegara a ser ministro de este país, las personas que trabajan a mi alrededor terminan siendo PEP por relacionamiento. Mi asistente, la secretaria del despacho, la persona que trabaja en administración, o sea, las personas que están a mi alrededor. Incluso si llegase en su momento a tener una persona que trabajara haciéndome traslados de transporte, esa persona por relacionamiento también terminaría siendo mencionada como un PEPS. Sí, eso es importante mencionarlo porque tal vez el PEPS, o sea, la persona que ocupa el alto cargo público, no se expone, sino que busca a testaferros o personas que tal vez hagan los pagos en su nombre. Y fíjense, hay que tener como que una visión bien amplia. En otros países ya el término PEPS no es solamente político, sino que se habla de personas expuestas públicamente para abarcar inclusive a los artistas famosos que sabemos que también manejan en ocasiones cantidades importantes de dinero y pueden ser usados también para legitimar capitales de alguna procedencia ilícita, sobre todo nos referimos a los temas de los conciertos. Y de igual manera los deportistas de alto rendimiento, también se ha demostrado que son figuras que en ocasiones son el pagar una ficha por un pelotero, por un deportista, un futbolista, también es factible que pueda ser visto por alguna organización delictiva como interesante para legitimar sus capitales. Entonces el término PEP en ocasiones debemos verlo como personas expuestas públicamente o políticamente, en ambos términos.
Exacto. Bueno, un poco para ampliar esta información de lo que ustedes están diciendo, de lo que es el PEPS, yo me permito hacerles referencia a nuestra distinguida audiencia que hay una circular emanada de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de 16.360 del 8 de octubre del año 2018, donde a pesar de que no se hace referencia, que va directamente dirigida a contadores, este tema conlleva a que tenemos que empezarnos a nutrir de mucha información del pasado y del presente que va a complementar la gestión que estamos haciendo. Por eso es que les hago referencia a esta circular, porque allí, reitero el número de la circular, 16.360 del 8 de octubre del año 2018, se hace un desglose claro de lo que se entiende el PEPS, de lo que deberían de ser las políticas y procedimientos que deberían de tener para minimizar el riesgo de ser expuesto, ¿ok? No habla en ningún lado de que no se pueden hacer operaciones con ellos, ¿ok? Eso es bien importante. Ni que podemos calificarlos como delincuentes por el hecho de ser un funcionario público. En ningún lado de la norma lo establece así. Sencillamente lo que dice la recomendación 12, recogido en esta circular que he hecho referencia, es que hay que hacer lo que nosotros llamamos una debida diligencia mucho mejor, mucho más pormenorizada, porque tenemos que pedir una serie de información adicional. Y eso también nos conlleva a entender que esa calificación de ese cliente, yo debería estar haciendo un trabajo mucho más intensificado para poder conocer el origen y destino de sus fondos. Y entonces, igualmente, dentro de estos elementos que habla la circular como señales de alerta, en la que es la parte de cuantitativa, nos hace referencia también a clientes categorizados como OSPL, que realizan pagos por montos elevados no vinculados al carácter caritativo, humanitario, religioso, cultural, educativo, social o fraternal, según su objeto, sin una justificación clara y razonable. Este otro aspecto importante que considero que podemos tocar acá en este espacio que estamos teniendo para brindar la información a las personas que están bien conectados y que van a conectarse, que van a tener esto también, por supuesto, colgado en el canal, en la cuenta de Instagram del colegio. Entonces, a ver, Pedro, Lourdes, ¿qué nos pueden decir con relación al tema de las OSPL, Organizaciones Sin Fines de Lucro? Vamos a darle en esta oportunidad para que sea Lourdes quien nos comente primero, debido a la sugerencia de Pedro. Adelante, Lourdes. A ver, organizaciones sin fines de lucro, tal y como lo explicaba el Pedro con los PEPs. No, por el solo hecho de ser una organización sin fines de lucro, debemos categorizar a todas las organizaciones sin fines de lucro como de alto riesgo. Tenemos que entrar a la evaluación y o justificación de la transaccionalidad que cada organización sin fines de lucro posee por sí, ¿sí? Tenemos organizaciones sin fines de lucro para fines culturales, tenemos organizaciones sin fines de lucro para fines religiosos, para fines educativos, incluso tenemos para fines de transporte. Lo que tenemos es que aplicar una debida diligencia al momento de hacer alguna actuación de parte de nosotros. O sea, que la justificación de las operaciones que realice esté acorde con lo que nosotros vamos a documentar en esa actuación. No es que nosotros nos va a venir, por ejemplo, una iglesia a decirnos que quiere una actuación y en la actuación van a colocar que, bueno, que poseen activos por $1 millón y cuando entramos a la iglesia, que abrimos la puerta, lo que conseguimos son 4 banquitos y una estatua. ¿De dónde esa iglesia tiene $1 millón en activos? Entonces, es ir un poquito más allá en la aplicación de esa debida diligencia. No es solo documentar por documentar una actuación. Sí, es importante no satanizar a las organizaciones sin fines de lucro, pero lamentablemente ha habido muchos casos, sobre todo de financiamiento de actividades terroristas, que se han investigado y siempre en la trama, en el flujo de fondos aparece una OSFL, sobre todo porque es muy fácil crearla. Entendemos que obviamente ahí no hay accionistas, sino lo que hay son personas asociadas y pueden ir rotando permanentemente, entonces ahí como que se pierde quién es el beneficiario final, quién está detrás de esa organización, y en ocasiones se utilizan para recaudar fondos para fines ilícitos, en este caso cometer actos terroristas, ¿no? En nombre de una religión, en nombre de
sí, de un movimiento religioso, recaudo fondos y justifico que eso es parte de lo que aportan los fieles a la causa y generalmente es dinero en efectivo. Entonces, por ahí están todos los alertas, no tenemos una claridad sobre el tipo de negocio que tienen, sino que son donaciones que puede hacerla cualquiera, ¿no? Y también eso, digamos, si son fondos que puedan ser destinados a actividades terroristas y salgan de nuestro país. Pero también a la inversa, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos del extranjero y a lo mejor tienen un fin legítimo y funcionan adecuadamente y a lo mejor están apoyando a una población en el sur del país, pudiera ser, pero a alguien se le ocurre, oye, mira, yo te puedo donar tal vez $10,000 para tu organización, pero yo necesito que tú lleves a Venezuela, no solamente a través de tu cuenta tus 10,000, sino que me pases 10,000 a mí y me lo das en Venezuela. Entonces, ¿cómo van a justificar que simplemente fue un aporte que le dieron? Llega la plata, transan a través de la entidad bancaria o cualquier otro canal financiero, y cuando llega al destino, me das la plata de mi parte y tú te quedas con la porción que te había prometido. Y la persona generalmente no se niega porque, oye, me estás dando al menos un aporte importante, pues, y permiten que a través de ella pasen flujo de fondos sin saber cuál va a ser el destino real. Ahí es Bueno, yo me sumamente... imagino que muchos contadores, disculpa Lourdes que te interrumpa, yo me imagino que muchos contadores están en este momento pensando, bueno, pero ¿qué pasa si yo soy el contador de una OSFL o qué pasa si a mí me pide la actuación un PEX? ¿Qué debo hacer? ¿Me niego o agarro de una vez y salgo corriendo porque está esa circular que salió recientemente y tengo que ir a denunciarlo ante un organismo de investigación penal? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué debería hacer el contador público en este momento cuando le llegan alguno de estos dos clientes? Mire, aquí no es negarse a hacer las actuaciones. Aquí es aplicar un enfoque basado en riesgo. Y de ese enfoque basado en riesgo, aplicar una debida diligencia en el caso de las OSFL que te permita identificar quiénes son las personas naturales que están por detrás de esas estructuras, ¿sí? Y poder determinar el origen y el destino de los fondos. En el caso de los PEPs, a los PEPs también le podemos solicitar soporte de los ingresos que nosotros estamos justificando. Les voy a dar un tip. En internet, por ejemplo, si quisieran hacer un chequeo adicional de esas personas naturales a los cuales ustedes le van a hacer actuaciones, ustedes pueden hacer dos cosas. Uno, meterse en internet y simplemente colocar el nombre y el apellido, los nombres y apellidos de ese cristiano. Y eso le pudiera dar indicios de si esa persona ha sido o estado mencionada en algún tipo de actividad ilícita, ¿sí? Se ha salido en alguna noticia criminis, como nosotros lo llamamos. O si quisiéramos chequear en listas internacionales, también las listas internacionales están a disposición por internet. Meterse en las listas OFAC, meterse en las listas ONU y buscar si esos cristianos que nosotros estamos haciéndole alguna actuación está mencionado en alguna de esas listas. Y por lo menos yo puedo dejar documentado el proceso que yo hice antes de emitir alguna actuación de esa OSFL o de SP. Sí, la idea no es asustar a los colegas, Wilfred, ¿ok? La idea es que estén atentos a esas señales y generen los reportes de actividad sospechosa. El reporte de actividad sospechosa es el salvoconducto a la hora de algún inconveniente con un cliente sobre el cual usted tenga duda. Exacto. Para ampliar un poco más la información sobre el tema de las OSFL, me voy a permitir igualmente hacerles referencia a una circular denominada 17.960 del 8 de noviembre del año 2018, ¿ok? En la cual hay mucha más información sobre lo que es las OSFL como tal. Esta circular igualmente no estaba denominado como tal contadores, abogados, pero bueno, tenemos que hacerle referencia porque, repito, aquí no podemos tener una visión lineal, sino como hace rato lo dijo Lourdes, tenemos que tener una visión 360, abarcar distintos ámbitos y estudiar distintas gestiones que han venido ejecutándose, ¿okay? Porque este tema es importantísimo para nosotros. Ya para cerrar con los temas de las señales, porque repito, son muchísimas, pero he tratado de sintetizar o traer algunas
muy puntuales, ¿no? Y ya el tiempo también se nos está próximo a culminar. Entonces, yo me voy a permitir en esta última, okay, que quizá un poquitico larga, pero me gustaría también que ustedes hicieran alguna puntualización, y ya sé que Lourdes hizo un adelanto ahorita. Clientes cuyos empleados, miembros de la Junta Directiva, accionistas, clientes o proveedores están mencionados en noticias por la presunta comisión de delitos asociados con la delincuencia organizada en todas sus modalidades, o que estén mencionados en las listas ejecutivas de resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas relacionadas con la prevención, supresión del terrorismo, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como de cualquier otra lista. Entonces eso refuerza un poco lo que Lourdes estaba haciendo referencia de cómo verificarnos y de qué gestiones tenemos que estar haciendo para tener ese tino, ese cuidado a la hora de documentar el expediente de nuestro cliente, y no es reportar por reportar, sino es tener elementos cualitativos y cuantitativos que realmente nos conlleven a ir a esta gestión. Entonces, ya ahí, dándole un poco, adelantando las gestiones, en cuanto a sus recomendaciones, no como instituciones bancarias, sino como contadores públicos, ¿sí? ¿Qué controles, qué medidas de mitigación, qué elementos podemos hacer nosotros para blindar nuestras actuaciones? Ya ustedes lo dijeron claramente, no es que vamos a dejar a un lado el cliente, sino cómo podemos blindar esa actuación, cómo podemos seguir trabajando con ese cliente, y qué elementos nos permiten a nosotros salir adelante en nuestro trabajo. Sí, ¿Qué recomendaciones nos pudieran dar? yo diría tres palabras, que es conocimiento del cliente, debida diligencia y reporte. Lourdes lo va a explicar. Mira, pero no, como les comenté anteriormente, es validar que la persona con la que estamos, a la cual le vamos a hacer esa actuación, la conocemos. O sea, hace rato les comenté, no podemos estar emitiéndole atestiguamiento de ingreso o haciéndole actuaciones a personas que simplemente me hacen una llamada telefónica, como dice Wilfred, y yo no sé quién es ese cristiano. Y la cosa se pone peor cuando hacemos actuaciones para empresas que pueden llegar a tener una transacción muchísimo mayor. Entonces, aquí mi recomendación personal es, hagamos una validación básica. Ahorita, hasta con el teléfono, podemos hacer un chequeo en redes sociales de si las personas naturales o las personas jurídicas con las que vamos a trabajar aparecen mencionadas en algún tipo de noticia. Eso es importante, Excelente. hay que documentar un expediente del cliente. Y he visto colegas que envían el formato de un balance y le dicen, llénamelo y yo te lo firmo. O sea, sin guardar el soporte de los estados de cuenta que justifiquen el monto que usted está colocando dentro de ese balance. Eso es delicado. Eso es Sí. delicado. Pones propiedades que realmente no existen. Tienes que pedirle copia del documento de la compra-venta de ese inmueble, de la compra-venta de ese vehículo, para tú soportar tus actuaciones. Porque si no, estás falseando un balance. Eso puede ser muy delicado. El tema Sí, de la debida totalmente. diligencia es pedir más información en función al riesgo que represente ese cliente. Y en última instancia, si no me convence con la información que me está suministrando, hago un reporte de actividad sospechosa. Fíjese, y eso que ustedes están mencionando es tan valioso, que hasta ahora todo lo que ha sido este Instagram Live, que reitero, va a quedar disponible también en la cuenta del colegio, si Dios quiere la Virgen, ¿no? Porque estamos aquí aprendiendo todo. Pero más allá de eso, hemos venido hablando del tema en el momento de la aceptación del cliente. Pero voy a tocar, para ir ya cerrando este punto de la continuidad del cliente, lo que se denomina la continuidad de la relación. Ya esa persona es mi cliente, ya yo le he hecho una actuación, y quizás en algún momento la primera información que me dio era muy coherente, era muy válida, le he venido haciendo distintas actuaciones profesionales, pero de repente hay esos cambios. Entonces viene el tema de lo que se conoce en nuestra profesión como la continuidad de la relación con el cliente. ¿Qué hacer en esos casos, mi estimado amigo? Ya va, déjame hacer un paréntesis antes de que se pase la pregunta. Hay una persona que se llama Cristal que está indicando, siempre le va a notificar al cliente que lo va a reportar a la UNIF. No,
totalmente adverso. Jamás le puedes notificar al cliente que lo vas a reportar a la UNIF. Eso es una relación de contador, Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, así como oficial de cumplimiento, Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Recordemos que el reporte de actividad sospechosa no es una denuncia penal, es una presunción que usted, como contador, tiene hacia una documentación que a usted le suministraron. A usted le parece que hay una inusualidad que llegó a pasar a sospechosa y por eso hace la alerta y levanta la mano hacia la UNIF. En ningún momento usted debe indicarle a su cliente, yo lo estoy reportando a la UNIF, porque en ese momento está interrumpiendo si existiese una posible investigación de parte de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Sí, es importante, tal vez por la misma pregunta pueda tener ella la duda, si el cliente se entera que ella la reportó, no tiene cómo enterarse. Esto, como les comentábamos, es una alerta que uno da a la unidad de inteligencia financiera y ella va a realizar diversas actuaciones en los demás sujetos obligados a ver si alguien más lo reportó, pero de igual manera va a revisar las cuentas bancarias que posea esa persona, va a revisar si tiene póliza de seguro, va a revisar si tiene inmuebles adquiridos a su nombre, va a revisar sus declaraciones de impuestos. O sea, la UNIF tiene facultades muy amplias para investigar lo que está haciendo la persona. Entonces no tiene por qué enterarse que usted lo reportó. De hecho, en la banca, si alguna agencia hace algún reporte, acá le decimos, usted se olvida que hizo el reporte, usted no puede decirle al cliente que lo reportó, ni tampoco tiene por qué preguntarme a mí como oficial de cumplimiento qué pasó con ese reporte, porque a lo mejor el reporte que él me hizo llegar acá a la sede principal, yo veo que no hay argumentos suficientes y no lo reporto, sino simplemente, mira, justifico la operación que hizo con la gente de negocio tal vez del banco, me da explicación razonable y no sale el reporte. Porque si él se entera que el caso fue reportado, va a alertar al cliente, ahí sí puede ser delicado si es que resulta ser un delincuente realmente. Es importante que ustedes sepan, fíjense, la banca anualmente genera una cifra cerca de 700 reportes anuales de actividades sospechosas. Y cada vez esos reportes van mejor consolidados, tienen argumentos suficientes para ser investigados. Preocupa es que otras áreas, otros sectores de la economía no están haciendo reportes y va a preocupar que ya estando los contadores advertidos de esta norma no hagan reporte. Acá dentro de la entidad yo veo una agencia que no hace reportes, a mí me preocupa. Si yo veo a alguien del área de negocios que no levanta una alerta, eso preocupa. O sea, el no reportar es preocupante, sabiendo que estamos en Venezuela y obviamente que hay capitales de fuentes ilícitas. Ojalá todos nuestros clientes fueran 100% sanos, como les digo, son excepciones, pero siempre es importante tener al menos una evidencia de que estamos actuando con la debida diligencia y alertando cuando corresponda. Eso es importante que lo manejemos, ¿no? Pero en definitiva, no hay que advertir al cliente que ha sido reportado. Exactamente. Muy bien. Bueno, ya para ir entrando entonces en materia de lo que sería el riesgo penal al cual puede estar expuesto el contador público por no haber hecho el reporte en su momento. ¿Qué nos pudieran comentar sobre este punto? A ver, como les comentamos hace un rato también, era lo que les estaba diciendo, cuando nosotros empezamos las investigaciones en las instituciones financieras, una de las cosas que nosotros les solicitamos a los clientes, bueno, y no solo nosotros, los sujetos obligados relacionados, es el origen y el destino de los fondos. Y en la mayoría de los casos, lo que entrega el cliente para soportar sus ingresos es una actuación, es un atestiguamiento de ingresos. Entonces, en el momento, como les comenté, que el contador público está emitiendo esa actuación, pues le está certificando a algún ente que esté solicitando, no solo por un tema de investigación, las personas también para solicitar créditos, solicitan actuaciones. Está certificando que hizo una revisión de los ingresos de esa persona natural o de los estados financieros de una persona jurídica en el caso de emisión de algunos informes de auditoría.
Sí, fíjense, el tema de las penas por legitimación de capitales están contenidas en la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada y específicamente habla de 10 a 15 años de prisión para quien cometa el delito de legitimar capitales. Pero también hay un artículo sobre legitimación culposa que habla que es por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de esa ley. La persona puede ser castigada con prisión de 3 a 6 años. Y tal vez algún juez puede considerar que usted como contador, siendo algo tan evidentemente sospechoso, no lo alertó. Entonces tal vez usted pudo ser negligente al no reportar esa actividad como sospechosa. Entonces la respuesta puede ser esa. De 3 a 6 años le correspondería a la persona que lo hace por desconocimiento. Ahora, si usted facilita el proceso de legitimación de capitales y está consciente de lo que está ocurriendo, la pena sería de 10 a 15 años. Exactamente. Bueno, este tema es tan importante, ¿okay?, que tengo que hacer referencia a que hay una guía también emitida por el GAFI que habla específicamente sobre las gestiones que tenemos que hacer los contadores. Más allá de esa guía, también en nuestras actuaciones profesionales tenemos lo que son las normas de control de calidad, que establecen que el contador debe de realizar acciones para conocer al cliente en el momento de la aceptación y en el momento de la continuidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, la aceptación es cuando comienza la relación y este cliente que ya está trabajando con nosotros. Y entonces establece que tenemos que tener el criterio de la integridad del cliente. Y vaya concepto complicado el de la integridad, el cual me permito simplemente decirle que una persona íntegra es aquella que hace siempre lo correcto, que hace todo aquello por considerarlo bueno, pero la misma sin afectar ningún interés de otros individuos. Y nunca nos ha faltado el cliente que nos pide cualquier elemento o cualquier artimaña o artifugio que permita que nosotros lo ayudemos, por ejemplo, a la minimización de los impuestos. Ya por allí ya hay un elemento que no deberíamos de nosotros trabajar con un cliente o debemos tener ya una señal de alerta allí atento, porque ese cliente no está siendo íntegro. Y reitero, esto no es un criterio filosófico, es un criterio que se encuentra establecido en las normas de control de calidad. Esa integridad del cliente, ¿ok? Los invito a que revisen el apartado 19, ¿ok? Porque dice una serie de elementos que tenemos que considerar. Y entre ellos dice, indicios de que el cliente pueda estar involucrado en blanqueo de capitales u otras actividades delictivas. Entonces, ya dentro del contexto de las normas que regulan nuestras actuaciones profesionales como contadores, se encuentra establecido esto. No es nada más lo que está en esta circular que ha tenido a bien emitir la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. No es nada más lo que ustedes han mencionado de la Constitución y de lo que está en la Ley Orgánica contra y en las 40 recomendaciones del GAFI. Está más allá de todos estos aspectos y tiene que ver también con las gestiones que debemos realizar nosotros como contadores. Todo esto, de alguna manera, tenemos que enmarcarlo y es mi recomendación, ya casi que para finalizar, y lo voy a dejar allí como un elemento, con la ficha de identificación del cliente, la creación de un manual de normas políticas y procedimientos de mi ejercicio profesional. Yo mismo debo tener elementos cualitativos y cuantitativos que me permitan a mí sustentar una actuación y que a la hora que venga una investigación yo pueda decir al fiscal del juez, hey, yo vi esto, yo hice esto y esto no lo hice porque me pareció que lo debería hacer en un momento determinado, sino porque tengo un documento que es mi manual, que aquí está y siempre trabajo apegado a mi manual, a mi código de ética, a mis principios y mis valores fundamentales y a la colaboración con los estados, con el Estado en la administración de este riesgo. Entonces, bueno, creo que con esto de alguna manera, no sé, mis estimados Pedro, Lourdes, sus conclusiones para esta actividad. En mi caso, literalmente lo que acabas de decir. Nosotros siempre debemos documentar lo que el por qué hicimos una actuación y cómo la hicimos. Y dejar resguardados por un tiempo prolongado archivos. Eso también es importante, porque recordemos que
alguna actuación que yo haya firmado en el año 2023 puede ser solicitada en el año 2028 en alguna investigación. Sí, bueno, como les comentaba, la cantidad de reportes que se generan desde el sector bancario es un promedio de 700 reportes anuales, ¿no? Y muchos de ellos terminan en fiscalía, ciertamente. Lo cierto es que para documentar un reporte de actividad sospechosa nos piden toda la documentación del cliente, incluyendo el documento constitutivo y la documentación contable que puede estar dentro del expediente que consignaron dentro de la entidad bancaria, y ahí van las firmas de los contadores, las firmas de los abogados que hicieron esa constitución. Esperemos que, bueno, no sea ningún agremiado vinculado en esas actuaciones. Me preocupa mucho de la última visita del GAFI, el informe de la evaluación mutua revela que en Venezuela, bueno, se ha avanzado muchísimo realmente, y yo diría que este año sobre todo hemos tenido un trabajo bien interesante y de la mano con las autoridades, porque acá todos estamos interesados en que el país demuestre que combate estos delitos, ¿no? Eso es importante, pero me preocupa del informe que revela que, bueno, hay sectores que no están reportando actividad sospechosa, y uno es el tema de las APNFD, o sea, los contadores públicos no están haciendo reportes de actividad sospechosa. Pero más allá me preocupa que dice que no hay muchas sanciones en esta materia. O sea, hay juicios, hay personas detenidas, hay bienes confiscados, pero no parecieran suficientes, las multas no parecieran proporcionales ni persuasivas. Son las expresiones que ellos utilizan. Las sanciones no son efectivas, proporcionales ni persuasivas. Y ese es un mensaje que yo creo que el Estado lo va a entender. Oye, tengo que enjuiciar más, tengo que sancionar más. Esperemos que dentro de ese seguro incremento de acciones para sancionar no entren entonces nuestros colegas allí, y bueno, ya están advertidos. Wilfred, yo quisiera que tú te comprometieras a que estos live sigan, y más allá de live, hacer formación dentro del colegio para nuestros agremiados. Creo que va a ser importante porque esta es una materia muy, muy densa, hay mucho más que informar. Digamos, puede ser un abreboca, pero hay muchos temas técnicos que ellos deben manejar para que, bueno, podamos entonces generar el reporte de actividad sospechosa, porque tal vez un reporte de actividad sospechosa sea un instrumento para desmantelar una banda delictiva, para evitar que se cometa un delito, evitar una muerte, fallecimiento de personas. Y creo que ahí todos estamos alineados en que queremos vivir en una Venezuela mucho más sana, más tranquila, y alertando sobre las cosas inusuales que podamos ver en nuestras actuaciones, ¿no? Así es. Bueno, ciertamente de parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, en primera instancia agradecerles a Lourdes y a Pedro la oportunidad de compartir sus criterios, sus experiencias, sus conocimientos con todos nosotros. Como he hecho referencia, Pedro y Lourdes son contadores públicos agremiados en el Colegio de Miranda, pero más allá de eso son oficiales de cumplimiento de importantes instituciones del sector financiero nacional y forman parte de la Junta Directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela. Para nosotros siempre ha sido parte del compromiso como Junta Directiva, por eso, como hice referencia al principio, voy a cerrar con esto, invitarlos a que visiten la página del colegio, como hice referencia, www.ccpmiranda.org. Allí hay una sección que se llama Riesgo Profesional, está abierta a todas las personas interesadas en conocer de esta materia. En esa sección hemos colgado las normas, las leyes, los modelos de ficha que hice referencia anteriormente, y nuestra preocupación siempre va en función de minimizar que nuestro gremio pueda ser atacado por este flagelo de la delincuencia organizada. Y también hemos tenido a bien realizar un programa, el cual se encuentra en el canal de YouTube. Hace algún tiempo atrás se hizo este programa en nuestro canal de YouTube. Buscan allí criterios y van a encontrar un programa que tuvimos a bien grabar con también una importante profesional de esta materia, como es la economista, Nair González Quirós, quien se encuentra fuera del país, pero que cuando nos visitó tuvimos a bien ejecutar este programa.
la preocupación siempre ha estado, la formación. En un momento dado hicimos un congreso relacionado con esta materia. Nuestra intención es seguirlo haciendo, aportando, poniendo este granito de arena para el crecimiento del país, y este crecimiento tiene que venir de la mano de los sujetos obligados, de los profesionales, de los gremios, de las instituciones financieras del país, y de que cada uno de nosotros entendamos la importancia que tiene este tema, que no es convertirnos ahora en agentes de investigación ni irnos a otro tipo de conceptualizaciones que no corresponden en esta materia, sino que aprendamos a tener ese tino, ese olfato que permita evitar que puedan ser nuestras actuaciones profesionales utilizadas por la delincuencia organizada. Reiterar que es importante la lectura de la circular que tuvimos a bien trabajar en el día de hoy, para que ustedes la detallen. Aquí hemos hecho un esbozo muy puntual de algunos aspectos, ¿ok? La circular, la 04409, emanada de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Su directora general, Carmen Glot, ha tenido a bien desarrollar este importante instrumento, este valioso instrumento que nos va a permitir minimizar los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y no es buscar acá que dejemos de hacer trabajo o dejemos de tener clientes. Es buscar de una manera íntegra, unificada, mejores prácticas profesionales, para poder sentirnos bien orgullosos de ser venezolanos y de estar dignamente representados en cualquier instancia a nivel mundial, y que cuando vengan estas visitas de los organismos internacionales se vea que también los contadores públicos estamos preocupados y estamos poniendo este granito de arena en la construcción del país y de la Venezuela bonita, de la Venezuela que nos merecemos todos. Así que nuevamente mi agradecimiento a Pedro, a Lourdes, por los minutos que nos han brindado. Sé que tienen miles de actividades, ¿ok? Y es dentro de esas miles de actividades, cuando les hicimos este planteamiento, al principio se sintieron como que, wow, pero es que es muy rápido, ya va, tenemos muchas cosas. Pero era necesario hacerlo, y yo me siento muy bien complacido de que esta información la hayan podido brindar y que haya estado de la mano de ustedes, y estoy seguro que va a ser del beneficio y del uso de muchos colegas que tenían dudas razonables sobre este instrumento, y que de alguna manera estamos aquí haciendo un espacio para aclararlo. Y como me lo pidieron, sí, nosotros queremos seguir haciendo actividades, queremos que estos Instagram Live se puedan repetir, queremos dejar abierta la invitación, por supuesto, a los organismos de regulación del Estado, para poder compartir estos espacios. Están abiertos, así como las instalaciones del IEPROCOP. El Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda está a la plena disposición de poner este granito de arena. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta hora. A Pedro y a Lourdes, mi eterno agradecimiento, porque sé que estamos ya sobre el tiempo de hacer mucho trabajo, y ustedes tuvieron a bien dejar ese espacio para venir a compartirlo, sobre todo el día de hoy que han tenido tantas actividades. De verdad, súper agradecido, y bueno, no me queda más sino que también dejarles a ustedes abierta la invitación para que ustedes puedan darle el cierre adecuado a este programa. No, bueno, de mi parte, muchas gracias a todos los que se conectaron. Hagamos lucir y brillar nuestra profesión. Todos en nuestras almas mater nos han dado ética dentro de cada una de las materias que nos dieron en la universidad. Apliquémoslas. Esa es mi recomendación. Sí, por mi parte, bueno, indicar que nosotros no tenemos por qué prestarle nuestros servicios a esas organizaciones, pero lamentablemente ellos requieren de contadores y de entidades bancarias para lograr sus fines. Estemos atentos y sigamos formándonos en esta materia para, bueno, evitar ser vinculados, ser contagiados por esas actividades ilícitas. Gracias, Wilfred, por la invitación. Excelente, muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche.